Bienvenida a este análisis a fondo. Hoy vamos a sumergirnos en un concepto que, bueno, todos creemos que dominamos, pero que en realidad es increíblemente escurridizo: la riqueza. Hola. Tenemos sobre la mesa una fuente muy completa que desglosa su historia, sus múltiples definiciones y su impacto social. Sí, Y nuestra misión, si te parece, es desentrañar qué es realmente la riqueza. Ir un poco más allá de la idea de, pues, tener mucho dinero en el banco. es que justo la fuente nos lanza un dato de partida que es casi una provocación. A ver, Dice que un bebé recién nacido, por el simple hecho de no tener deudas, posee una riqueza neta mayor que la de los 2.000 millones de personas más pobres del mundo. Juntas. uf, es una afirmación que te deja, te deja frito. Totalmente. Me hace pensar que a lo mejor nuestra métrica está completamente rota. Si un bebé sin nada es más rico que un cuarto de la población mundial, ¿no estaremos midiendo esto con la herramienta equivocada? Completamente. Y es que el problema empieza en la propia definición. Si le preguntas a alguien por la calle, te dirá que riqueza es tener dinero, coches, casas. Lo típico. Claro, pero esa es solo la capa más superficial. La fuente nos empuja a ir muchísimo más allá. ¿De acuerdo? Pues vamos a desgranar esto. La definición de diccionario habla de una abundancia de activos financieros o posesiones físicas valiosas. Pero intuyo que eso se queda muy corto. Es la punta del iceberg. Los economistas amplían esa definición a la totalidad de cualquier cosa de valor. Ah, Y esa simple frase lo cambia a todo, porque introduce la subjetividad. Lo que es valioso para una cultura puede no serlo para otra. Y aquí es donde la fuente introduce un concepto que me parece fundamental: la riqueza inclusiva de Naciones Unidas. riqueza inclusiva. Suena algo mucho más holístico que el PIB de un país, ¿no? ¿Qué es lo que incluye exactamente? Pues aquí está la clave. No se fija solo en lo que solemos pensar, el capital físico, las máquinas, los edificios, las infraestructuras. Vale. La ONU dice que eso no sirve de nada sin otros dos pilares. El primero es el capital natural. Los recursos. Exacto. Los bosques, la calidad de la tierra, los recursos minerales, la biodiversidad. O sea que un país con un ecosistema intacto y bien gestionado es, bajo esta óptica, inmensamente rico, aunque su producción industrial no sea la más alta. Exactamente. Y el segundo pilar es quizás el más importante: el capital humano. ¿Qué sería? Se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades y salud de la población. Un país puede no tener petróleo ni grandes industrias, pero si tiene una población con un altísimo nivel educativo y sanitario, se considera una nación rica. Claro, porque tiene la capacidad de crear, de innovar, de adaptarse. Justo. Entiendo. Esto me lleva a algo que encontré en la fuente y que al principio me costó un poco desenredar. Parece que usamos la palabra riqueza para dos ideas distintas que a veces son casi opuestas. ¿Ah, sí? Por un lado, lo que tienes acumulado, y por otro, lo que generas. ¿Nos ayudas a aclarar esto? Has dado en el clavo. Es la distinción más importante de todas. En inglés es más fácil porque tienen dos palabras: wealth y richness. Claro. En español, riqueza lo cubre todo, pero son conceptos radicalmente diferentes. La riqueza, como wealth, es una variable de stock. Es una foto fija. Vale. Imagina que valoramos una finca el 31 de diciembre. La casa, la tierra, los árboles, todo lo que posee en ese instante. Ese es su stock de riqueza. Vale. Es el patrimonio neto. Lo que tienes. Eso es. En cambio, la riqueza, como richness, es una variable de flujo. Es un vídeo, no una foto. Ujú. Siguiendo con el ejemplo, no sería el valor de la finca, sino la cantidad de manzanas que produce a lo largo de todo un año. Es el flujo de ingresos que genera. O sea que esta es la gran trampa de la clase media moderna. Nos centramos tanto en el flujo, en el sueldo de fin de mes para no ser pobres, que nos olvidamos de construir el stock, que es lo que realmente te da libertad y seguridad. Exacto. Es como estar corriendo en una cinta sin avanzar de sitio. Es una analogía perfecta y explica por qué tanta gente con buenos sueldos vive en una situación de precariedad constante. Tienen un buen flujo de ingresos, lo que les aleja de la pobreza, ¿Sí? pero no tienen un stock de riqueza, una acumulación de capital que actúe como red de seguridad si ese flujo se corta. La fuente es clara. Lo contrario al stock es la miseria. Lo contrario al flujo es la pobreza. Y no son para nada la misma cosa. Fascinante.
Y esta obsesión por acumular un stock no es algo nuevo. La fuente nos propone un viaje en el tiempo que me pareció alucinante. Nos lleva hasta 35.000 años atrás, con los Homo sapiens. ¿Cómo se concebía la riqueza cuando ni siquiera existía la agricultura? Pues parece contraintuitivo, pero la idea de acumulación ya está ahí. Obviamente no en forma de dinero, sino en objetos que trascendían la supervivencia inmediata. Por ejemplo, En los yacimientos de esa época se encuentran herramientas de sílex increíblemente elaboradas, mucho más de lo necesario para cazar, o armas con un acabado exquisito, y sobre todo objetos que indican estatus y redes comerciales. ¿a qué te refieres con redes comerciales? Pues mira, la fuente menciona un ejemplo genial. Se han encontrado enterramientos con joyas hechas de conchas marinas en asentamientos que estaban a cientos de kilómetros de la costa. ¿Muestras? Eso significa dos cosas. Primero, que alguien tuvo que transportar esas conchas, lo que implica una red de intercambio. Y segundo, que quien las poseía tenía algo raro, escaso y deseado. No servían para comer, pero comunicaban poder, estatus. Te dan una manifestación tangible de riqueza. Exacto. La riqueza como un concepto social, no solo material. Y si damos un salto de miles de años, la fuente nos sitúa con Adam Smith y su riqueza de las naciones, que le da un vuelco completo a la idea. Es un cambio de paradigma total. Para los mercantilistas anteriores a Smith, la riqueza de una nación era la cantidad de oro y plata que acumulaba en sus arcas. Un stock, básicamente. Claro, acumular metal. Smith dice que eso es un error. Para él, la verdadera riqueza de una nación es el producto anual de la tierra y el trabajo de la sociedad. Es decir, su capacidad de producir. Ah, el flujo. El foco cambia de lo que se tiene a lo que se es capaz de generar. Es el paso del stock al flujo a escala nacional. Y justo después llega la revolución industrial y esa capacidad de producción se dispara gracias a la tecnología. Supongo que ahí el concepto vuelve a mutar. Efectivamente, la tecnología y las infraestructuras se vuelven centrales. Es cuando el capital físico, que la fuente define como la suma del capital natural más las infraestructuras creadas, se convierte en el eje del análisis económico. Ya. Pero lo realmente interesante es cómo, en paralelo a esta visión puramente económica, surgen otras miradas filosóficas que la cuestionan. Como la de Karl Marx, que lo veía todo desde un ángulo muy diferente. Marx introduce una distinción crucial. Para él existe la riqueza material, que proviene siempre del trabajo aplicado a los recursos de la tierra, y la riqueza en relaciones humanas. Creía que el capitalismo, al centrarse obsesivamente en la primera, destruía la segunda. Es una idea muy potente. Puedes estar rodeado de objetos y ser profundamente pobre en conexiones humanas. Es verdad. Y antes que él, la fuente nos lleva a Aristóteles. Él sienta las bases de cómo medimos todo esto, ¿no? Totalmente. Aristóteles hace algo que hoy nos parece obvio, pero que fue revolucionario. Describe el dinero como un instrumento universal de medida. Claro. Dice que es un acuerdo social que nos permite comparar el valor de una casa con el de un par de zapatos. Al hacerlo, convierte la riqueza, que es algo subjetivo, en algo contable, medible en oro o en monedas. Sienta las bases de toda la economía moderna. Pero claro, una cosa es tener una herramienta para medir y otra es que la medida se convierta en el único objetivo. Y esa es exactamente la crítica de Nietzsche. Hay una cita en la fuente que es demoledora. A ver. Dice: «Nuestros ricos son los más pobres. El verdadero propósito de toda riqueza ha sido olvidado». Uf, qué frase. Es una llamada de atención brutal. Nos pregunta, ¿acumulamos para qué? ¿Para ver crecer un número en una pantalla? Nietzsche sugiere que nos hemos obsesionado tanto con el medio, el dinero, que hemos olvidado por completo el fin, que debería ser una vida más plena, más rica en experiencias y relaciones. Y esa obsesión por el medio, por la cifra pura y dura, nos lleva directamente a los números. Porque cuando intentamos medir toda la riqueza del mundo, las cifras son tan enormes que casi pierden el sentido. Son cifras astronómicas y además increíblemente difíciles de calcular. La fuente recoge varias estimaciones. Un informe de 2017 cifraba la riqueza total de los hogares del mundo en 280 billones de dólares, con B. 280 billones. Pero solo 4 años después, en 2021, un informe de McKinsey la elevaba a 514 billones. Casi el doble. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible una variación tan grande en tan poco tiempo? Aquí es donde entra la magia de la metodología, que lo cambia todo.
De hecho, la fuente destaca que en ese mismo año, 2021, hubo un debate enorme sobre qué país era el más rico del mundo. ¿Así? Según ese informe de McKinsey, China había superado por primera vez a Estados Unidos, con un patrimonio neto de 120 billones de dólares. Recuerdo esa noticia. Tuvo un impacto mediático tremendo. Pero es que en el mismo año, otro informe muy prestigioso, el de Credit Suisse, decía algo completamente distinto, que Estados Unidos seguía muy por delante, con 126 billones, frente a los 75 de China. Pero la diferencia es abismal. ¿Cuál es la respuesta? ¿No pueden tener razón los dos? Es que no se trata de quién tiene razón, sino de qué están midiendo y cómo. Por ejemplo, una gran parte de la riqueza de China está en el sector inmobiliario. Vale. Si una metodología valora esos inmuebles a precios de mercado de 2021, en plena burbuja, pues la cifra se dispara. Otra metodología puede ajustar ese valor a los ingresos medios de la población o a los precios de alquiler, lo que daría una cifra mucho más baja. Entiendo. Ninguna es mentira, pero cuentan historias muy diferentes sobre el valor real de esos activos. Exacto. Pero más allá de quién lidera el ranking, lo que me parece verdaderamente impactante son los datos sobre la distribución de esa riqueza. Ahí es donde las cifras dejan de ser abstractas y se vuelven dolorosamente concretas. Los datos de la fuente son abrumadores. En 2013 se estimaba que el 1% más rico de la población mundial poseía el 46% de la riqueza total. Casi la mitad de todo para una minoría minúscula. Y la concentración no es solo de personas, es también geográfica. En 2008, el 90% de la riqueza estaba en Norteamérica, Europa y los países ricos de Asia-Pacífico. Es como si el resto del mundo estuviera jugando en otra liga, con otro balón y en otro campo. La fuente da un ejemplo de Estados Unidos que lo ilustra a nivel nacional de forma muy cruda. Sí, es muy revelador. Dice que el 10% de los hogares con menos ingresos tiene un patrimonio neto de 0. No es que tengan poco, es que si restan sus deudas a sus activos, el resultado es 0 o negativo. 0. Mientras tanto, el 10% más rico tiene un patrimonio medio de 1,8 millones de dólares. No es una brecha, es un abismo. Y encima, hay una parte del pastel que ni siquiera estamos viendo en estas estadísticas, ¿no? El dinero oculto, un dato que a menudo se nos olvida. La fuente calcula que unos 18,5 billones de dólares están guardados en paraísos fiscales. 18,5 billones. Para ponerlo en perspectiva, es más que el PIB de China. Es una cantidad gigantesca de riqueza que opera en la sombra, sin contribuir a las sociedades de las que se extrajo. Con esta distribución, entiendo que la riqueza está ligada a la clase social. Pero, ¿son lo mismo? La fuente dice que están relacionados, pero no son idénticos. No lo son. Y de esa intersección nace el concepto de estatus socioeconómico. La riqueza es un componente, pero también lo son los ingresos, el nivel educativo o la profesión. Ya. Lo que sí describe la fuente de forma brillante es cómo las distintas clases sociales no solo tienen diferentes niveles de riqueza, sino que tienen mentalidades y relaciones con ella completamente distintas. Es como si vivieran en universos económicos paralelos. Me interesa mucho eso. Entiendo que las clases sociales lo vean diferente, pero ¿es realmente una cuestión de mentalidad o simplemente la consecuencia inevitable de tener o no tener capital? Porque suena a que la clase alta juega a un deporte completamente distinto. Es una mezcla de ambas cosas y una se retroalimenta con la otra. Para la clase alta, según el análisis de la fuente, la riqueza no es un colchón, es el objetivo principal. ¿Ah? Hay una cultura de preservación del patrimonio. Se les educa no solo para mantenerlo, sino para hacerlo crecer y, crucialmente, para transmitirlo a las siguientes generaciones. El horizonte temporal es de décadas, incluso siglos. ¿Qué pasa con la clase media? ¿Cómo es su relación con la riqueza? La clase media tiene una visión mucho más defensiva. Ve la riqueza como un colchón de seguridad. Claro. Es para las emergencias, para pagar la universidad de los hijos, para la jubilación. Suelen ser propietarios de su vivienda, que a menudo es su principal y único gran activo, pero es un activo poco líquido y que no genera flujos de ingresos. Es la conversación que todos hemos tenido con nuestros padres, ¿no? Hijo, estudia para tener un buen trabajo y cómprate un piso. Totalmente. La idea de que el piso es el pilar de tu patrimonio. Rara vez te dicen, hijo, aprende a invertir en activos que generen un flujo pasivo. Son dos mundos mentales distintos. Has captado la esencia. No es una mentalidad de expansión, sino de seguridad, un escudo contra la incertidumbre.
Y luego, por debajo, tenemos a la clase trabajadora y a las personas en situación de pobreza. Para ellos, el simple acto de acumular es una montaña casi imposible de escalar. Exacto. La fuente dice que sus propias circunstancias vitales a menudo desincentivan o impiden la acumulación. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que cuando todos tus ingresos se van en cubrir necesidades básicas, alquiler, comida, transporte, la capacidad de ahorro es cero. No es una cuestión de falta de visión de futuro, es una falta de margen material. Claro, es que no llegas. Y además, a menudo se enfrentan a un sistema financiero que no está diseñado para ellos. Dificultades para acceder a créditos, comisiones más altas. Se crea un ciclo vicioso donde la falta de stock inicial impide generar cualquier tipo de flujo que no sea el del trabajo diario. Es un panorama complejo. A modo de recapitulación de todo lo que hemos explorado, está claro que la riqueza es un concepto mucho más profundo que el dinero. Es una acumulación de activos muy diversos, naturales, humanos y físicos. ¿Sí? Su significado ha ido mutando desde las conchas prehistóricas hasta los derivados financieros de hoy, y su distribución global es, siendo generosos, extremadamente desigual. Y la forma en la que decidimos medirla lo condiciona todo. Si como sociedad solo valoramos el capital físico, nuestras políticas buscarán maximizar eso a cualquier coste. A expensas de lo demás. Probablemente a expensas del capital natural y humano. Si adoptamos una visión como la de la riqueza inclusiva de la ONU, las prioridades cambian por completo. Y en el fondo sigue resonando la pregunta de Nietzsche. ¿Estamos acumulando para un propósito real? ¿O nos hemos perdido en el simple juego de la acumulación? Y esto nos lleva a una última reflexión, una idea que la propia fuente deja caer y que me parece potentísima. Señala que los grandes activos medioambientales, la selva amazónica, la biodiversidad de los océanos, la estabilidad del clima, normalmente no se contabilizan en la riqueza de las naciones. No. Como es difícil ponerles un precio de mercado, se quedan fuera de la ecuación. Su valor contable implícito es cero. Un cero contable que esconde un valor para la vida en el planeta que es literalmente infinito. Es la mayor distorsión de nuestra economía. Exacto. Y aquí va la pregunta final que dejamos para la reflexión. Si empezáramos a valorar de forma rigurosa y obligatoria nuestros activos medioambientales, si un bosque primario entrara en el cálculo de la riqueza de un país por su capacidad de generar oxígeno, ¿cómo cambiaría nuestro ranking de las naciones más ricas del mundo? Y más importante aún, ¿cómo alteraría eso nuestras prioridades globales como civilización?